Netanyahu y Trump hablan de aranceles, déficit y negociaciones entre Estados Unidos e Irán en su segunda reunión del año. Trump insta a los estadounidenses a no entrar en pánico ante el impacto de los aranceles en los mercados y revela conversaciones nucleares con Irán. Jerusalén, Israel. Los aranceles del 17% impuestos por el presidente Donald Trump a los productos israelíes eclipsaron la segunda visita del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu este año. Al reunirse con el presidente, le preocupaba que los aranceles pudieran costarle a la nación judía miles de millones de dólares y miles de empleos. Así pues, en la Casa Blanca, Netanyahu hizo promesas audaces de cambios significativos para persuadir a Trump de que eliminara los aranceles. Netanyahu declaró: "Eliminaremos el déficit comercial con Estados Unidos. Tenemos la intención de hacerlo muy rápidamente. Creemos que es lo correcto y también vamos a eliminar las barreras comerciales, diversas barreras comerciales que se han impuesto innecesariamente". Posiblemente, el tema más crucial que ambos trataron fue detener la carrera del régimen iraní por desarrollar armas nucleares. Teherán podía usarlas para cumplir su promesa de eliminar a Israel. Los israelíes no confían en que los iraníes cumplan las promesas hechas en reuniones y acuerdos. Es posible que haya causado cierta inquietud en Jerusalén cuando Trump anunció: "Estamos manteniendo conversaciones directas con Irán. Ya han comenzado. Comenzarán el sábado. Tenemos una reunión muy importante y veremos qué sucede. Y creo que todos coinciden en que llegar a un acuerdo sería preferible a hacer lo obvio. Y lo obvio no es algo en lo que quiera involucrarme. Lo obvio es utilizar las fuerzas militares superiores de Estados Unidos e Israel para destruir las instalaciones nucleares de Irán. Esa amenaza podría haber llevado a los líderes iraníes a cumplir su promesa de nunca mantener conversaciones directas con el gobierno estadounidense". La Casa Blanca cree que Irán tomó la decisión inteligente. El presidente Trump dijo: "Ojalá esas conversaciones tengan éxito, y creo que sería lo mejor para Irán si tienen éxito. Y esperamos que así sea. Irán no puede tener un arma nuclear, y si las conversaciones no tienen éxito, creo que será un día muy malo para Irán, si ese es el caso". Trump insta a los estadounidenses a no entrar en pánico ante el impacto de los aranceles en los mercados y revela conversaciones nucleares con Irán. Ante la preocupación por un combate comercial global más amplia, el presidente se mantiene firme en su política arancelaria y les dice a los estadounidenses que no se asusten. A pesar de la agitación en los mercados durante los últimos días, el presidente declaró a la prensa que no suspenderá los aranceles. Trump declaró: "Bueno, no estamos considerando eso. Tenemos muchos países que vienen a negociar acuerdos con nosotros y serán acuerdos justos, y en ciertos casos pagarán aranceles sustanciales". Se avecina una batalla comercial con China, ya que Trump amenazó con imponer un arancel adicional del 50% a las importaciones chinas si no eliminan sus aranceles de represalia del 34% sobre sus productos estadounidenses. El economista Tim Dozier, del programa Fight the Nation, afirmó que los aranceles podrían significar precios más altos para los consumidores estadounidenses y que la administración debe tomar medidas adicionales. Dozier declaró: "Existe un grave riesgo de que los precios, no solo por los aranceles, suban más para los consumidores, sino también porque las reducciones de impuestos están a punto de expirar. Por lo tanto, hay mucho trabajo que hacer lo antes posible para reducir los precios y garantizar que no suban en el futuro". El lunes, el presidente Trump y el primer ministro israelí Netanyahu se reunieron en la Casa Blanca para hablar sobre comercio, así sobre la guerra en Gaza, los rehenes y la amenaza de Irán. Netanyahu declaró: "Eliminaremos el déficit comercial con Estados Unidos. Tenemos la intención de hacerlo muy rápidamente. Creemos que es lo correcto. Y también vamos a eliminar las barreras comerciales, diversas barreras comerciales que se han impuesto innecesariamente". El presidente también hizo un anuncio sorpresa. Anunció que la administración mantendrá conversaciones con los iraníes para detener su búsqueda de armas nucleares y amenazó con ello si no cumplen. El presidente Trump dijo: "Tenemos una reunión muy importante y veremos qué sucede. Creo que si las conversaciones con Irán no prosperan,
Irán correrá un gran peligro. Y, lamento decirlo, un gran peligro, porque no pueden tener un arma nuclear. El presidente Trump afirma que su administración mantendrá conversaciones directas con Irán en Omán el sábado. Sin embargo, los iraníes afirman que las conversaciones serán indirectas. Ahora estoy completando mi segunda visita a los Estados Unidos en 2 meses. Una visita muy cálida con mi amigo el presidente Donald Trump. Tú quedarás impresionado por la gran cercanía y gran amistad que hay entre nosotros, y eso se refleja en los temas que hemos discutido. En primer lugar, Irán. Estamos de acuerdo en que en Irán no habrá armas nucleares. Eso se puede lograr mediante un acuerdo, pero solo si este acuerdo se trata de un acuerdo al estilo libio, donde ellos entran, hacen estallar las instalaciones, desmontan todo el equipo bajo una acción y supervisión estadounidense. Eso es bueno. Una segunda opción es que no se limiten a alargar las conversaciones, porque si no, la opción será militar. Todo el mundo lo entiende. Discutimos esto muchas veces. El segundo tema del que hablamos es Gaza. Estamos decididos a eliminar a Hamás y al mismo tiempo estamos decididos a devolver a todos nuestros rehenes. El presidente me miró y le dijo a los periodistas allí: este hombre trabaja todo el tiempo, sin descanso, para liberar a los rehenes. Espero que esto sirva para romper la mentira que se difunde en las noticias cada mañana de que no trabajo para ellos, que no me importa. Claro que sí me importa y lo estoy haciendo. Y en esto también tendremos éxito. También hablamos de la visión del presidente Trump, porque actualmente estamos en contacto con países que hablan sobre la posibilidad de absorber a muchos habitantes de Gaza. Esto también es importante en definitiva. El tercer tema, Turquía. Turquía quiere establecer bases militares en Siria, lo cual representa un peligro para Israel. Nos oponemos a esto, trabajamos contra ello. Le dije al presidente Trump, que es mi amigo y también amigo de Erdogan: si necesitamos ayuda, hablaremos con usted sobre ello. Y el cuarto y último tema, los aranceles. El presidente Trump pidió a los países que redujeran su déficit comercial con Estados Unidos a 0. Le dije: para nosotros no es tan difícil, lo haremos. Esto es lo mínimo que podemos hacer por Estados Unidos y su presidente, que tanto hacen por nosotros. Esta fue una buena visita, una visita muy cálida. Y también hay otras cosas que ustedes oirán hablar más adelante. Muchas gracias. Es un honor tener a una persona tan especial. He tratado con él durante mucho tiempo. Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. Hemos almorzado juntos. Nos hemos reunido con su equipo muy capacitado y creo que hemos llegado a algunas soluciones y conclusiones muy buenas. Trabajaremos un poco después de esto y luego supongo que volverás a casa. Esta fue una parada rápida, pero apreciamos su presencia aquí y somos amigos de Israel. Como sabe, diría que soy, por mucho, el mejor presidente que Israel jamás haya imaginado. Y es un honor serlo, y suelo ser tan considerado. Muchos amigos en Israel piensan que no están en una situación difícil. No es fácil. Pero los estamos ayudando, y ellos también nos han ayudado mucho. Así que veremos cómo funciona todo. ¿De acuerdo? Gracias, mi hermano. Presidente, primero que nada, gracias por invitarme a la Casa Blanca. Ha sido un amigo extraordinario del Estado de Israel. Nos apoya. Es un gran defensor de nuestra alianza. De hecho, hace lo que dice, y creo que la gente lo respeta enormemente. Yo sin duda, y el pueblo de Israel lo respeta, y creo que el pueblo judío también.
Acabamos de ver a su representante del Departamento de Justicia luchando contra el antisemitismo y defendiendo a Israel en foros internacionales. Solo quiero que sepa de corazón que lo agradezco profundamente. Y como dijo, hoy tuvimos la oportunidad de hablar sobre muchos temas. Primero, si puedo mencionar, los aranceles. Es un tema de interés hoy. Le dije al presidente algo muy simple. Eliminaremos el déficit comercial con Estados Unidos. Tenemos la intención de hacerlo muy rápidamente. Creemos que es lo correcto. También eliminaremos las diversas barreras comerciales que se han impuesto innecesariamente. Creo que Israel puede servir de modelo para muchos países que deberían hacer lo mismo. Reconozco la postura de Estados Unidos. Sabemos que permitimos que otros países nos impongan aranceles, pero nosotros no se los imponemos. Soy defensor del libre comercio y el libre comercio debe ser justo. Creo que esa es básicamente la postura que usted ha presentado, señor presidente. Vamos a eliminar los aranceles rápidamente. Ayer tuve la oportunidad de hablar con el secretario Lutnick. Hablamos de cómo podríamos eliminar esto rápidamente y espero encontrar una solución pronto. No hablamos de intenciones, no hablamos solo de palabras, sino de resultados. Esos resultados se darán a conocer. Hablamos no solo de rehenes, sino también de Gaza. Los rehenes son obviamente una historia humana de agonía insoportable. Ayer hablé con las familias, hablé con otras cuando estuve en Hungría antes de venir aquí. Hablo con ellas todos los días y están sufriendo. Los rehenes están sufriendo y queremos sacarlos a todos. Steve Witkoff es el representante muy capaz del presidente Trump que nos ayudó a impulsar el acuerdo que obtuvo 25 votos. Ahora estamos trabajando en otro acuerdo que esperamos tenga éxito. Estamos comprometidos a liberar a todos los rehenes, pero también a eliminar la malvada tiranía de Hamás en Gaza y permitir que el pueblo gazatíe elija libremente ir donde desee. Quiero decir, deberían tener esa opción. El presidente presentó una visión audaz, que también discutimos, incluyendo los países que podrían ser receptivos y que están dispuestos a aceptar a los palestinos por su libre elección si deciden construir todo. Creo que ese es el segundo tema que discutimos, pero los rehenes fue el tema principal. También discutimos la situación en Siria. Hemos tenido relaciones vecinas con Turquía que se han deteriorado y no queremos ver a Siria siendo utilizada por nadie, incluida Turquía, como base para atacar a Israel. Turquía es un país que tiene una excelente relación con Estados Unidos. El presidente tiene relación con el presidente de Turquía. Decidimos cómo podemos evitar este conflicto. De diversas maneras, creo que no podemos tener un mejor interlocutor que el presidente de los Estados Unidos para este propósito y, por supuesto, también hablamos sobre Irán. Mire, ambos estamos unidos en el objetivo de que Irán nunca obtenga armas nucleares si se pudiera hacer por la vía diplomática, como se hizo en Libia. Creo que sería algo bueno, pero pase lo que pase, debemos asegurarnos de que Irán no tenga armas nucleares. Este es el final de mi discurso. Just Productions. Brillando en la red.